En el año 1989 llega Menem al poder y era el preámbulo de los felices 90. El neoliberalismo a carta acabar. Menem, un hombre que venía del peronismo, pero que cambia de chaqueta y se va con el consenso de Washington a aplicar medidas neoliberales en Argentina. Esta situación hizo que la crisis económica que vivía Argentina con hiperinflación y con una serie de problemas que se venían presentando se agudizara. La privatización de Menem y la aplicación de las medidas neoliberales condujeron a una situación crítica. En el 2003 llega Néstor Kirchner y después, posteriormente, Cristina, y aplican una política diferenciada a esa política que se había dado, y eso permite grandes frutos. La economía de Argentina comienza a crecer, comienza a haber una mejor distribución del ingreso, reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Hoy vamos a hablar de qué está pasando en Argentina con Cristina Kirchner. Más que una persecución política, más que una persecución, más que un juicio, a Cristina se le está haciendo una persecución política para impedir que pueda llegar nuevamente al poder. Recuerden que desde 1903 hasta esta época, o hasta determinado momento histórico, los norteamericanos daban golpe de Estado militar. Lo militar era lo que quitaban del medio a los gobiernos que no le eran favorables, al grado tal que se acuñó una frase que se decía que en Washington no se daban golpes de Estado porque no había embajadas norteamericanas. Pero de un tiempo para acá, ellos han cambiado la metodología y han comenzado a través del enjuiciamiento judicial para perseguir a los políticos que no le son favorables a ellos. Ahí está el caso de Lula, está el caso de Lugo, está el caso de Evo Morales, que también le tuvieron al dar un golpe de Estado, y hay un sinnúmero de casos que podemos presentar. Pero para analizar ese tema tenemos un sol, un magno sol, que nos va a alumbrar y nos va a dar luz desde Argentina, para nosotros poder, de este lado del Caribe, interpretar qué es lo que está pasando con Cristina. Con él vamos a hablar con una persona del entorno de Cristina. Ella es Sol Magno, que viene a hablar con nosotros. Ella es de la Cámpora y es secretaria de Integración Regional del Partido Justicialista. Sol, ¿cómo tú estás? Estas cámaras y estos micrófonos son tuyos. Hola, buenas tardes. Por acá, creo que por allá también. Sí. Bien, muy bien, estamos con fuerza para seguir, pero bueno, como contaba recién, pasando por un momento difícil de persecución judicial y mediática, hay que decirlo también, de los grandes monopolios de comunicación contra la líder de nuestro partido, nuestra presidenta del partido, Cristina Fernández de Kirchner. Sol, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa persecución contra Cristina? ¿Tiene Cristina posibilidades reales de volver a ser presidenta nuevamente?
y se tiene miedo de que Cristina se presente o acumule fuerza y pueda frenar de nuevo ese modelo neoliberal que están aplicando en Argentina. Sí, por supuesto. Como les decía, hoy Cristina es la principal líder de la oposición del gobierno de Javier Milei, un gobierno ultra neoliberal, ni siquiera solo neoliberal, y de ultraderecha, que acaba de asumir hace poco más de año y medio. Este año tenemos elecciones intermedias en Argentina, elecciones legislativas a diputados y senadores, y una semana después de que Cristina anuncia que va a ser nuevamente candidata a diputada, porque si hay algo que caracteriza a Cristina, es que su militancia política hizo que en su carrera haya sido diputada provincial, diputada nacional, senadora nacional, presidenta, luego vicepresidenta, y ella ahora había decidido ser candidata a diputada provincial nuevamente. Esto quiere decir que no importa el cargo, sino el proyecto político. Y una semana después que ella hace ese anuncio, la Corte Suprema de Justicia ratifica una condena que el Poder Judicial ya había emitido por una causa que se le dice comúnmente la causa vialidad, que es una causa por sobreprecio de obras públicas. Ahora, si quieren, ahondamos en la causa. Es una causa no solo sin pruebas, sino durante todo el proceso nunca se respetaron los derechos de Cristina. Y nosotros hoy podemos decir claramente, analizando la causa, no solo que es injusta y no se respetaron los derechos, sino que Cristina es inocente. Aquí podemos decir que más que un juicio, es un linchamiento político que quieren hacer con Cristina a través de los tribunales. Así es. Y sí, es un linchamiento que empezó siendo mediático. Tenemos que destacar que todo el proceso de esta causa, antes que hablara la justicia, siempre los fallos salieron primero en televisión. Siempre la televisión y los medios de comunicación de la derecha eran los que anunciaban qué era lo que iba a decir la justicia. Esta causa se inicia en el año 2008. Acá hay un punto muy importante porque estas obras que fueron denunciadas en el 2008 ya fueron investigadas en ese año y la causa se cerró por inexistencia del delito. O sea, vuelven después en 2016 sobre una causa que ya había sido cerrada por inexistencia del delito. Ese es uno de los puntos principales. Como en casi todos los países, en Argentina rige el principio de que no se puede juzgar dos veces por un mismo delito a una persona. Bueno, en Argentina sí lo hicieron. Otro punto importante de la causa es que a lo largo de toda la investigación nunca hubo una sola prueba en contra. No existen pruebas. La causa se ocupa de investigar 51 obras que están hechas hoy, que se las puede ver, que se le puede sacar fotos, y nunca se pudo probar que haya sobreprecios sobre esas obras. Además, la defensa de Cristina ha pedido peritajes sobre esas obras y nunca se aceptaron los peritajes. Eso también. Y otra cosa importante también es que es una denuncia hecha por durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, ¿no? Otro de los puntos importantes es que a Cristina se la condena por delitos que no pudo haber cometido ella siendo presidenta. En Argentina, desde la Constitución de 1994, tenemos la figura de jefe de gabinete. El jefe de gabinete es el que administra el Estado, es el que firma las obras. Pero además, estas obras fueron aprobadas en el presupuesto nacional, un presupuesto que es aprobado por el Congreso de la Nación.
y obviamente en este juicio no fueron juzgados ni los diputados y senadores que aprobaron ese presupuesto con estas obras, ni tampoco los jefes de gabinete que eran los que administraban. Sumado a todo esto, estas obras se hicieron en una provincia, que es la provincia de Santa Cruz, y fueron ejecutadas por la provincia, no por la nación. Entonces, no hay un hilo conductor en ningún momento que explique la vinculación sobre estos supuestos sobreprecios que, como decíamos recién, no existen, no se pudo probar que existen, pero además entre la presidenta de la nación, que es la máxima autoridad, y obras que se hicieron en un gobierno subnacional. Así que, obviamente, nadie en los grandes medios de comunicación habla sobre esto, sino que simplemente hablan de la corrupción en general, tal como han hecho con Lula en Brasil, con Correa en Ecuador, con Evo, como comentabas vos antes. Sí, es un golpe que comienza, se puede decir que inicialmente es un golpe mediático, porque los grandes medios de comunicación ponen sobre el tapete el problema de la supuesta corrupción que hay, que muchas veces es inventada. Y es por eso que al inicio decíamos que los Estados Unidos anteriormente eran golpes militares que daban. Ahora ellos gastan un dineral en cuanto a preparar jueces que se lo llevan hacia Estados Unidos o a cualquier otro país, a formarlos para que obedezcan sus intereses. Pero no solamente se quedan formando los jueces, sino es que también corre un río de dinero hacia los medios de comunicación, esos grandes medios de comunicación, para instaurar en la mente de las personas una idea, y es de que esa persona que van a linchar, a esa persona que van a sacrificar, es culpable. Y desde ahí entonces ya ellos saben a cuáles jueces es que le van a entregar la víctima. En este caso, Cristina, que presentó muchos logros, tanto en el gobierno de ella como en el gobierno de su esposo, y que afectó grandes intereses, porque no era contra cualquier cosa que estaban luchando. Era contra un modelo neoliberal que venía dentro de lo que era el consenso de Washington, y donde ellos planteaban en ese momento el fin de la historia. Pero comenzaron a surgir algunos gobiernos de izquierda, gana Chávez en Argentina, después gana Lula, gana Evo, van Néstor Kirchner, y un sinnúmero de personas de izquierda, con pensamiento de izquierda, con una posición diferenciada a lo que ellos planteaban, y comienzan a instaurar una nueva forma de hacer gobierno. Y eso había que enfrentarlo. Había que enfrentarlo. Probaron primero con golpe de Estado. Recuérdense a Zelaya, que lo sacan por medio de un golpe de Estado militar. Y después han comenzado a afinar los mecanismos para desarrollar esos golpes de Estado. Me gustaría tener esas informaciones de cuáles son esos medios y cuál ha sido históricamente las posiciones de esos medios en Argentina. ¿Qué pasó cuando dieron el golpe de Estado? ¿Del lado de quién estaba Clarín? ¿Qué hizo Clarín? ¿Denunciaron ellos a los militares? La matanza que hacían los militares tirando personas de aviones al mar. ¿Cuál fue el papel que esos mismos medios que hoy están contra Cristina jugaron con Videla y la junta militar que gobernó Argentina a finales de los 70 y los 80? Sí, los dos medios principales hoy, que aparte manejan no solo lo que acá le decimos diarios, no sé cómo le dicen allá, el periódico, no solo tienen eso, hoy ya son dueños
también de canales de televisión y de la fibra óptica, de internet y de la telefonía, ya tienen todos, son Clarín y La Nación, que por supuesto apoyaron y fueron parte y cómplices de la dictadura militar en Argentina que tantas muertes nos trajo, pero siempre es importante aclarar que esa dictadura militar fue instaurada en Argentina para imponer un modelo económico, que es el neoliberalismo justamente. Y a lo que vinieron Néstor y Cristina en su momento fue a enfrentar eso. Es bueno recordar que en el año 2003, cuando asume Néstor, había ya asumido Lula a fines del 2002 y ambos presidentes de Brasil y Argentina deciden pagarle de una vez al Fondo Monetario Internacional, que era quien dictaba las políticas económicas en nuestros países. Ahí con Argentina, especialmente con ayuda de Venezuela, logra pagar y sacarse de encima al FMI. Y unos años después también, esto fue en el mismo año fue, el mismo año también, una unión de presidentes que miraban a sus pueblos, como fue Lula, como fue Néstor, le dijeron no al ALCA, a Bush en la cara, aquí en Argentina. Y eso tuvo obviamente una gran repercusión política, porque fue una definición política de nuestra región de no sumarse al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y después vienen una serie de decisiones como la estatización de YPF, que son nuestros yacimientos petrolíferos, la nacionalización de las jubilaciones y pensiones que estaban en manos de los bancos y que estaban estafando a nuestros adultos mayores. Cristina decidió nacionalizar esos fondos para que los adultos mayores tuvieran una jubilación digna, y a la vez fue tan grande el fondo que se recibió que hasta hoy en día se sigue manteniendo la política de asignación universal por hijo, para no solo atender a las poblaciones adultas, sino también a los niños y niñas. Y bueno, fue toda una serie de decisiones que se fueron tomando durante los 12 años de gobierno que implicaban distribución y sacarle a los más poderosos, que venían de muchos años de quedarse con gran parte de la torta, para poder distribuirla en el pueblo. Respecto a Estados Unidos, es bueno recordar que si no me equivoco, en enero de este año, antes que saliera este fallo, Estados Unidos decide, por resolución del Departamento de Estado, prohibirle la entrada al país a Cristina y a toda su familia por corrupción. O sea, hay un antecedente, decide el gobierno de Estados Unidos antes que la justicia argentina. Y hoy estamos en una situación que desde hace un mes exactamente que salió el fallo, los medios de comunicación están todo el tiempo intentando que se avance. Cristina hoy está con prisión domiciliaria, pidiendo cárcel común, enojándose mucho cuando Cristina sale al balcón porque va la militancia y la gente a saludarla, diciendo que no puede ser que salga al balcón, porque lo que quieren es verla desaparecer de la escena política. Tenemos que recordar también que hace 2 años nosotros tuvimos un episodio que fue el más grave desde el regreso de la democracia en Argentina, que fue el intento de asesinato a Cristina por militantes justamente de Milei, un joven que gatilló 2 veces en la cabeza de Cristina. Por suerte esa bala no salió. Ese juicio hoy se está llevando a cabo, por supuesto no sale en ningún medio de comunicación. Y pocos meses después de ese intento de asesinato, el diario Clarín titula la bala que no salió, el fallo que sí saldrá. Entonces ahí claramente, y como dice Cristina, la querían presa o muerta. Muerta no pudieron,
porque recién hablábamos un poco de religión, pero la verdad es que Dios no quiso que esas balas salieran, y ahora sí está presa. Pero en lo que se equivocaron es que Cristina no se va a correr, ni se corre de la militancia, de la conducción política del peronismo. Sigue estando y va a seguir estando, y hay un montón de militantes que estamos fuertes y que la seguimos siguiendo, y que estamos construyendo la alternativa para el 2027, cuando haya nuevamente elecciones presidenciales en nuestro país. Sí, y gracias por recordar que el gobierno militar que hubo en Argentina y los gobiernos militares que estuvieron en el Cono Sur fue para comenzar a aplicar el modelo neoliberal, que comienza con el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile en el año 1973. Esa fue una forma de los norteamericanos comenzar a aplicar ese modelo neoliberal, que ellos venían teniendo problemas en la economía y necesitaban salir de la economía del bienestar, porque la rentabilidad media de las empresas norteamericanas habían caído y necesitaban relocalizar a las empresas norteamericanas fuera de Estados Unidos para buscar menores niveles de salario al trabajador, pero además eliminar una serie de conquistas laborales para hacer más rentable el capital. Y se inicia a través de golpe de Estado, lo que ya pasa después del consenso de Washington, cuando Washington quiere que se sepa lo que él quiere que se sepa sobre economía, y se crea el famoso decálogo del consenso de Washington. Ya es a finales de los 80, principios de los 90, esos felices 90, que ellos comienzan a aplicar, no ya por medio de golpe de Estado, sino a través del Fondo Monetario y el Banco Mundial, y ahí es importante el señalamiento que hace. O sea, Néstor fue directamente a pagarle al organismo, o a uno de los dos organismos que tenían, para los norteamericanos aplicar ese modelo a escala global. Entonces, son enemigos y había que salir de ello. Y es bueno que haga esa aclaración y ese señalamiento, porque eso está ahí. Y ellos no van a perdonar. Ahora, ¿qué están haciendo el Partido Justicialista, los movimientos peronistas? ¿Qué están haciendo de cara a Argentina y de cara a América Latina y el mundo? Porque esta es una presión que hay que hacerla no solamente en Argentina. Hay que llevarla en todo el mundo, en cada rincón del universo. Hay que llevarlo, esa solicitud, para que el sol, las estrellas y todo el mundo se enteren de lo que está pasando en Argentina. Me gustaría ver de parte de ese sol que está allá en Argentina, en la Tierra de Fuego, que espero que el movimiento de fuego sea tan grande que la gente de la derecha tengan que poner en libertad a Cristina. No te estamos oyendo, parece que se mutó. O sea, hermano. Ahí está. Ahí ya, está. Ahora sí. Ahí está. No, decía que sí, que ese es el camino. Claramente este no es un problema judicial, es un problema político, y la respuesta y la solución tiene que ser política. Y para eso nos estamos organizando. Obviamente estamos en un momento de defensiva, nos estamos defendiendo, cuidando a nuestra principal líder, a Cristina, a través de movilizaciones y esta campaña que es Cristina Libre, y por otro lado organizándonos
para construir un programa político que sea la alternativa al gobierno de Milei. Es una realidad que Milei llega al gobierno con mucha ayuda del poder económico y mediático, pero llega al gobierno por el voto. Después de un gobierno nuestro que fue un muy mal gobierno. En el medio pasamos por la pandemia, nos afectó mucho la guerra en Ucrania, pero aún así no fuimos alternativa para la sociedad por algo. Bueno, es una discusión que también nos estamos dando. Pero sí, el camino hoy es construir una alternativa política para el 2027 y en las elecciones de este año justo... mañana cierran las listas para la elección de diputados y senadores, a la que Cristina no va a poder presentarse por este fallo, porque recordemos algo que no sé si lo dije antes, el fallo la condena a 6 años de prisión, pero a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Una locura que no existe, porque en realidad en Argentina no existe ninguna condena a perpetuidad, pero en el caso de Cristina sí. Y vale decir algo que es muy importante, que el artículo de la ley que permite eso, cuando se cambia el Código Penal para permitir la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, se incluyó en el Código Penal en el año 2002 por un pedido ¿de quién? Del Fondo Monetario Internacional. Claro. No es casualidad que lo ejecuten ahora, ¿no? En el mismo momento que Milei acaba de pedir un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional después del que pidió Macri cuando regresa al Fondo Monetario Internacional, que como todos en nuestra región saben, te dan plata impagable para que no se pueda pagar nunca, imponiendo las políticas públicas ya viejas aparte, ¿no? Ya antiguas del Consenso de Washington, que ya se descubrió que no funciona. Ningún país con deuda con el FMI, por tener más deuda, mejoró, sino que siempre empeoró y siempre a mucha más velocidad que cualquier otro país. Tenemos el caso, bueno, ni que hablar hoy, el primer deudor del FMI es Argentina, el segundo, ¿quién es? Ucrania, el tercero, Ecuador. No es casualidad lo que está pasando en esos países. Y nosotros sí sabemos lo que es el Fondo Monetario Internacional. En el año 1983, la República Dominicana fue a un acuerdo, a negociar un acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Las medidas aplicadas por el Fondo Monetario Internacional aquí en la República Dominicana crearon un choque tal en la economía, con niveles inflacionarios y con un problema social tan grave que el 25 de abril del año 1984 se da una poblada, que todavía hoy nosotros no sabemos cuántas personas murieron. En abril, nosotros el 24 de abril del año 1965 tuvimos un estallido bélico por la reposición constitucional del gobierno de Juan Bosch, que en el año 1963, el 24 de septiembre, los norteamericanos le dieron un golpe de Estado. Y el pueblo y militares, en abril de 1965, de la mano, decidieron derrocar el gobierno cívico-militar que habían impuesto los norteamericanos y volver otra vez a la constitucionalidad sin elecciones, dirigido en un primer instante por el coronel Fernández Domínguez y después por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, que va a ser fusilado en el año 1973, y que ahí se genera una lucha. Entonces, ese abril glorioso lo tuvimos en el 65 y lo estuvimos en el 84. Que después ese financiamiento
stand-by se convirtió en un crédito de facilidad ampliada, porque el Fondo Monetario Internacional nos tomó a nosotros como el primer laboratorio para aplicar las medidas neoliberales a través del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Después vino la poblada de Venezuela en el 89, el Caracazo, y vinieron otras pobladas. O sea que nosotros sabemos, y por eso te decía que lo que está pasando, Cristina, hoy es fruto de esa lucha contra el Fondo Monetario Internacional. Ellos nos perdonan y van a perseguir y van a estar persiguiendo. Ahora, ustedes están desarrollando toda una lucha y tendrán que desarrollar esa lucha y tendrán que hacer una propuesta alternativa al Fondo Monetario Internacional o a ese modelo neoliberal. Una propuesta alternativa que me imagino, porque ustedes tienen grandes pensadores, Atilio Borón, una serie de pensadores que están allá, que deben de construirla de la mano con el pueblo. Y que no importa lo que quiera hacer el enemigo, el pueblo es mucho más grande que el enemigo. Y para mí lo que pasó ahí fue que también desde dentro, como bien lo dice el gobierno de Fernández, igual que el gobierno de Menem, aunque peronistas, ambos, o que se vendían como peronistas, pues se entregaron a los intereses del gran capital internacional dirigido por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, o el Banco Mundial representando esos grandes intereses. Es lo que yo entiendo, no sé, desde allá, desde Argentina, de la Tierra de Fuego, de allá, ver qué plantean ustedes, qué van a hacer, cómo podemos integrarnos en otras naciones a la lucha por una Cristina libre. Sí, efectivamente fue así. No sé si el gobierno de Alberto, o sea, si es comparable con el de Menem. Creo que nosotros estuvimos adentro de ese gobierno, tuvimos grandes. Cristina era la vicepresidenta, con grandes diferencias. Una de las diferencias más importantes que tuvimos fue cuando se votó la reestructuración del acuerdo con el FMI, que nosotros no estábamos de acuerdo y todos los diputados y los senadores que respondían a Cristina votaron en contra en el Congreso. Esa fue la gran ruptura que hubo dentro del gobierno por cómo entendemos nosotros del daño que nos hace el Fondo Monetario Internacional. Más allá de eso, comparado con cómo vivimos hoy, el gobierno de Alberto era casi el paraíso. Es muy importante decir eso. Hoy el pueblo argentino está muy mal, con un presidente que no está bien de la cabeza, aparte, que vive en un micromundo de finanzas, de timba financiera, y que está entregando la soberanía y los recursos de nuestro país. Y para eso sí, necesariamente necesitamos, valga la redundancia, organizarnos. Esa fue la idea de Cristina el año pasado, cuando ella asume la presidencia del Partido Justicialista. Cristina, después de ser 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, decide hacerse cargo del partido, del principal partido de oposición y del peronismo, para, como bien ella decía, reordenar el partido y las prioridades. 4 meses, 5 meses después, la meten presa. No es casualidad. Pero aún así, aunque Cristina esté presa, nosotros vamos a seguir organizándonos para construir esa alternativa y para construir también la libertad de Cristina, que es algo que tenemos que construir políticamente. Y para eso necesitamos el apoyo de toda la región y todo el mundo. Nosotros estamos convencidos que hoy lo que está en juego en Argentina es nuevamente la democracia, no solo
o sea, a partir de la prisión, del encarcelamiento de Cristina, que eso además tuvo una consecuencia, hay una represión muy grande hoy en las calles ante cada protesta social. Tuvimos hasta hace unos días a 2 compañeras de la Cámpora presas por una protesta en la casa de un diputado, que en realidad muy bien no sabemos, pues la causa tiene secreto de sumario, pero supuestamente es por eso, por algo que es una contravención, como mucho terminaron en una cárcel de máxima seguridad. Eso lo está haciendo el gobierno para amedrentar y para hacer que la militancia tenga miedo y deje de movilizarse. Pero bueno, le tenemos una noticia a Milei, es que no tenemos miedo, no lo vamos a tener y vamos a seguir trabajando por construir esa alternativa política que nos propone Cristina. Y este modelo económico que ya lo vivimos en los 90, lo vivimos en toda Latinoamérica, que no funciona, que tiene un fin muy, muy rápido, y se está agotando en este momento. Estamos hoy con una crisis económica muy grande, se está subiendo el dólar, lo que va a generar inflación, que hoy es el principal valor de Milei, con problemas de desinversión en la salud, en la educación, en la obra pública. En Argentina, desde que asumió Milei, no hay obra pública. No existe. No se construyen escuelas ni hospitales, no hay mantenimiento de rutas. Y eso dura muy poco. Pero bueno, tenemos que estar listos, y lo sabemos, a pesar de los ataques que recibimos, para presentarle al pueblo una alternativa política a este modelo. Bueno, vamos a hacer la pepa en la geopolítica un poco más corta en el día de hoy, porque este programa se va a retransmitir en el día de mañana, sábado, a través de Marín 96.9 FM y una red de emisoras más en Venezuela. Entonces, ya estamos agotando el tiempo para poder pasar este video a audio y que pueda ser retransmitido, y que así pueda no solamente llegar a los miembros de la PEPA, que aquellos que todavía no se han registrado, le decimos, regístrense en la PEPA en la geopolítica. Este es un programa que nosotros lo hacemos totalmente gratis y que necesitamos, porque es un programa alternativo que llegue a más personas, para nosotros decir lo que otros nos dicen, lo que otros callan, lo que otros no quieren que se sepan, nosotros tratar de decirlo, para que el pueblo sepa, quiénes son sus verdugos. Y vamos a despedir el programa y vamos a darle a Sol la oportunidad, ya que se despida de los amigos que nos siguen en la PEPA en la geopolítica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros y nosotras es muy importante estos espacios, poder difundir lo que está pasando en Argentina y pedirles la solidaridad. Estamos promoviendo que se construyan comités de Cristina Libre en toda la región, para hacer actividades culturales, políticas, explicando esto que estuvimos conversando hoy, ¿no? Sobre la persecución política a Cristina y al peronismo. Así que muchas gracias y saludos también a todos los compañeros y compañeras de Venezuela que nos escuchen mañana. Pues gracias, Sol. Espero que ese sol alumbre grandemente y que Cristina salga de la cárcel y sea presidenta nuevamente. Muchas gracias. Hemos llegado así al final de la PEPA en la geopolítica y hasta la próxima semana.